A esta hora de la mañana vamos a conversar con la asambleísta Ana Galarza del movimiento Construye para conocer cuál va a ser la postura de este movimiento político, ya que no son parte de la mayoría. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por mantener esta conversación con Noticias Oromar. El presidente Daniel Noboa tenía dos opciones para lograr esa mayoría legislativa en la Asamblea Nacional. La una era con la Revolución Ciudadana y la otra posibilidad con Construye. Por esa posición o postura radical de Construye es que no son parte de la mayoría legislativa. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, un gusto saludarles. Soy la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Bueno, usted bien lo ha señalado, el presidente Daniel Noboa eligió hacer una mayoría con el correísmo. Obviamente este es un proceso democrático. También tenía otra opción con hacer una mayoría con el resto de fuerzas políticas que tiene el país, donde obviamente Construye como la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional se encontraba. Y sin embargo de ello el presidente decidió tomar un poco más la línea del socialismo del siglo XXI. Justamente por eso el riesgo país, una vez que el presidente anunció su pacto con el correísmo, se disparó. Y es lamentable para la economía del Ecuador esa situación, ya que al presidente elegir unirse al correísmo, los multilaterales, las instituciones económicas internacionales no tienen confianza en financiar proyectos en el Ecuador. Y por eso es que no vamos a poder tener buenas condiciones de acceder a recursos económicos para reactivar la economía del país. Esto por la decisión que tomó el presidente. Nosotros lo habíamos advertido, a él no le interesó esas advertencias y ahora el riesgo país del Ecuador está por los cielos. Eso se traduce en intereses súper altos para nuestro país, en plazos súper cortos para nuestro país, es decir, condiciones económicamente desfavorables para el Ecuador. Ya le habíamos advertido que también iban a buscar impunidad para miembros de las bandas delictivas políticas. Ayer nomás ya la asambleísta Paola Cabezas anunciaba que iban a buscar la amnistía para Ricardo Patiño. Eso ya se conocía y aún así al presidente no le interesó escuchar estas advertencias. A propósito de aquello, Construye estaba interesado en formar o pertenecer o ser miembro de esta comisión que justamente va a tramitar la amnistía para Ricardo Patiño. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograron acuerdos con el presidente? ¿No hubo ninguna conversación o no hubo ningún acercamiento para lograr que ustedes también formaran parte o presidieran alguna de las comisiones que son claves, entre ellas la de fiscalización y también la de justicia? Nosotros sí estamos en la Comisión de Garantías Constitucionales. No está nuestro compañero Paul Boestán. Pero no tienen curules que son decisivos o importantes para tomar decisiones en estas comisiones. No son mayoría. No podíamos ser mayoría en ninguna comisión, matemáticamente era imposible, no tenemos el número suficiente de asambleístas para constituir mayoría en las comisiones. Claro, por ejemplo, a mí me pusieron en la comisión que yo anhelaba, yo quería estar en la Comisión de los Derechos de la Niñez, yo soy psicóloga, soy abogada, tengo el perfil para esa comisión, es una comisión noble, es una comisión preciosa. Claro, pero ¿ustedes recibieron llamadas telefónicas para recibir votos a cambio de impunidad? Usted está hablando del Consejo de Administración de la Legislatura. Bueno, más allá de que Construye quiera estar en el Consejo de Administración de la Legislatura, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cada una de las bancadas tiene derecho a tener una vocalía en el CAN. Entonces, no es una aspiración antojadiza de la bancada de Construye, es algo que establece la ley. Entonces, nosotros mocionamos el nombre de nuestra compañera Amy Gende para que pueda ser la tercera vocal del CAL por un tema de género. Usted sabe, tiene que haber alternancia. Ya el presidente de la Asamblea es hombre, pues la vicepresidenta debe ser mujer, el segundo vicepresidente hombre y así sucesivamente, hasta completarse los 4 vocales del Consejo de Administración de la Legislatura. Pero claro, nuestra compañera recibió una llamada de una asambleísta de la Revolución Ciudadana de Santo Domingo, que nos pedía cosas que para nosotros es imposible votar. ¿Cómo cuáles? Y por ponerle un ejemplo, que votáramos a favor de las propuestas de la Revolución Ciudadana. Y no podemos hacer eso, porque sabemos cuáles son las propuestas de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son estas propuestas, asambleísta? Bueno, empezando desde que votemos por sus candidaturas a la vicepresidencia o a las vocalías del CAL. También se incluyen los temas de juicios políticos que han planteado. No podemos hacer eso. O sea, la Revolución Ciudadana
puede mocionar, puede presentar, pero en los temas con los que nosotros no nos encontramos de acuerdo, no vamos a votar a favor de esas mociones. Y es justamente lo que a nosotros nos caracteriza, que nosotros no estamos en la Asamblea Nacional en una aspiración de espacios de representatividad. Nosotros estamos en la Asamblea Nacional para actuar en coherencia y consonancia con los valores y principios que hicieron que cerca de 2 millones de ecuatorianos apoyen a la lista 25, apoyen al legado de Fernando Villavicencio, y eso nos ha mantenido coherentes. Mire, yo le digo, a mí me pusieron en la comisión que yo quería estar. Claro. Sin embargo, de ello, la votación de las comisiones, de las diferentes comisiones que se hace en la Asamblea Nacional, se hizo en una sola, en un solo paquete. Y nosotros, yo voté en contra, pese a que a mí me mandaron a la comisión que yo quería. ¿Pero por qué? Porque cuando se organizan las comisiones se hace una lista, y el primero de la lista es quien va a presidir la comisión. Y la primera persona de la lista de comisión de fiscalización era la asambleísta Pamela Aguirre, representante de la Revolución Ciudadana. Entonces, nosotros también, conociendo de boca del expresidente Rafael Correa que ellos buscan venganza y persecución en contra de la fiscal general del Estado, y viendo que va a presidir la comisión de fiscalización Pamela Aguirre, que es afín a ese proyecto de persecución y venganza, no podíamos votar a favor y votamos en contra. Fuimos la única bancada que votó en contra. Así que nosotros no somos responsables de cómo se terminó conformando esa comisión de fiscalización. Los demás que votaron a favor sí, pero nosotros no. Hay 2 comisiones que son claves y serán manejadas por la Revolución Ciudadana, entre otras comisiones también, porque son en total 6 la que prácticamente está presidiendo esta agrupación política. Se mantiene con esta agenda de traer al presidente Rafael Correa, y ya lo anunció el ex vicepresidente, que precisamente del Movimiento de la Revolución Ciudadana ha dicho que quieren traer a Rafael Correa al país. ¿Esta será la agenda de la mayoría legislativa? No sabría decirle si eso sea parte de la agenda de toda la mayoría legislativa, porque ahí está también el Partido Social Cristiano o ADN, y yo no podría mencionarle si eso se encuentra dentro del plan legislativo, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que regrese el expresidente Rafael Correa. Yo no puedo afirmarle eso porque no conozco cuál es su postura respecto a ese particular. En la Comisión de Garantías Constitucionales, que preside Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana, ya se ha anunciado que va a iniciarse con el proceso de calificación por el CAL, precisamente para que se avance con la amnistía de Ricardo Patiño, ex embajador de la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes qué postura mantendrán al respecto? No, Paola Cabezas no preside esa comisión. Pero por otro lado nosotros... ¿La de Garantías Constitucionales? Sí, ella no preside esa comisión. ¿Quién preside esta comisión? No recuerdo, pero la asambleísta Cabezas está en otra comisión. ¿Cuántos miembros tienen usted en esta comisión? 1, porque matemáticamente siempre teníamos opción a tener 1, máximo 2 en las comisiones. Ya. ¿Y cuál va a ser entonces la postura de ustedes como agrupación política en todo este proceso, cuando son minoría y no tienen los asambleístas necesarios para poder tomar decisiones, sino que más bien estas estarán decididas por esta mayoría legislativa? Claro, el presidente Daniel Noboa ya conformó esa mayoría legislativa, ellos serán los que decidan, pero nosotros siempre nos mantendremos firmes a nuestros leales y a nuestros ideales, nuestros principios, nuestros valores. Y hemos dicho que no vamos a apoyar la impunidad, tampoco nos vamos a prestar para perseguir a nadie. Lo único que queremos es verdadera justicia. ¿Qué es la verdadera justicia? Ningún culpable libre, pero tampoco ningún inocente perseguido. Fernando Villavicencio era solo. Cuando fue asambleísta, él era solo. Él no tenía bancada, él era contra las mafias, pero respaldado por un país. Claro, el voto de Fernando probablemente era un solo voto y no cambiaba lo que las mayorías al interior de la Asamblea Nacional pudiesen decidir. Pero lo importante de Fernando Villavicencio fue su transparencia, su valentía, su determinación, que a pesar de que sabía que estaba solo, él no iba a virar su rumbo a la meta cierta que él tenía, que era un Ecuador transparente, justo, un Ecuador próspero.
Ustedes como Construyen harán una oposición entonces sana porque apoyaron la candidatura de Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea Nacional. Es que claro, nosotros somos opositores a los antivalores del país, pero no somos opositores a todos, eso sería un absurdo. Hay cosas que se va a votar a favor, hay cosas que se votarán en contra, hay cosas que opinaremos a favor, hay cosas que opinaremos en contra. No es una gobernabilidad a ciegas que pensamos darle al presidente Daniel Noboa, porque si pretende aprobar impuestos para castigar la economía de las familias ecuatorianas, no va a contar con nuestros votos, por ejemplo. Pero si obviamente nos presenta algo técnicamente posible para estabilizar la economía del país, va a contar con nuestros votos. Es decir, todo lo positivo que vaya a fortalecer la economía del país. Aunque sean proyectos legislativos que presente justamente la Revolución Ciudadana, ¿lo apoyarían? Claro, claro, perfecto. Porque la madurez política lo que dice es que indistintamente quién sea el proponente, si es que lo que se propone es positivo, tienes que votar a favor. Esa es la madurez política. Muy bien, nos alegramos bastante por el bienestar de los ecuatorianos. No porque haya un afecto o desafecto con el proponente vas a detener el progreso del Ecuador. Eso es lo que le ha faltado a los últimos parlamentos y yo espero que el resto de bancadas tengan la misma postura, al menos la postura de Construye, es que indistintamente quién sea el proponente, si es que lo que se propone no tiene acuerdos bajo la mesa, no tiene trampas, no tiene tramoyas y lo que le va a entregar al país es algo positivo, pues tiene que contar con nuestro voto. Nosotros queremos ser parte de la solución del Ecuador que creo yo todos anhelamos. Yo vivo en este país, soy madre, quiero que el país mejore por las generaciones que vienen, por las generaciones que están. ¿Quién más que nosotros para saber el nivel de inseguridad que vive el Ecuador? O sea, nos asesinaron a nuestro candidato a la presidencia y en mi caso mi amigo personal. Entonces ahí estará la bancada de Construye siendo parte perfecto. De una asamblea sana, madura, pero también radical frente a las pretensiones de impunidad que buscan ciertas organizaciones políticas. Muy bien, celebramos esa madurez política. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye, por sus valiosos aportes. Vamos a nuestra pausa publicitaria.